Venezuela enfrenta una crisis profunda bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Desde 2013, el país ha caído en una grave recesión económica que ha llevado a una hiperinflación devastadora, escasez de bienes básicos y un éxodo masivo de ciudadanos. A nivel interno, el régimen mantiene el poder mediante una combinación de represión y control social, opositores encarcelados, censura en los medios y vigilancia a través de programas como el Carnet de la Patria. Diosdado Cabello, líder clave del Partido Socialista Unido de Venezuela y figura poderosa dentro del régimen, ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder. Sin embargo, el aislamiento y las sanciones internacionales, junto con el apoyo de países como Estados Unidos a la oposición, han puesto al régimen bajo presión. En este contexto, surgen rumores sobre posibles negociaciones entre Cabello y el entorno de Donald Trump para una transición de poder. De ser cierto, indicaría que incluso dentro del régimen chavista se están considerando opciones para un cambio, impulsadas por la desesperada situación del país. La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha sido tensa y conflictiva durante las últimas 2 décadas, especialmente bajo los gobiernos de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro. A medida que Venezuela se fue acercando a modelos socialistas y estableciendo alianzas con países como Rusia, China e Irán, las relaciones con Estados Unidos se deterioraron, creando un escenario de rivalidad en el continente americano. La administración de Donald Trump intensificó esta confrontación, adoptando una postura dura contra el régimen venezolano. Trump, desde el inicio de su mandato, consideró a Venezuela como un ejemplo de los peligros del socialismo en América Latina. Esta visión lo llevó a implementar medidas de presión que incluían sanciones económicas sobre líderes del régimen, empresas estatales e incluso al propio Maduro. Además, apoyó abiertamente a la oposición venezolana, reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino en 2019, lo cual generó un cambio radical en la política estadounidense hacia Venezuela y agudizó el aislamiento diplomático del régimen. Las sanciones impuestas por Estados Unidos tuvieron un impacto importante en la economía venezolana, limitando su acceso a mercados y recursos financieros. Estas restricciones buscaron debilitar al gobierno y presionar a Maduro para que considerara una transición de poder. La presión sobre el régimen no fue solo económica, sino también diplomática. Estados Unidos lideró esfuerzos en organismos internacionales para desconocer a Maduro y respaldar a la oposición. Esto, sin embargo, también empujó a Venezuela a fortalecer sus relaciones con países aliados como Rusia y China, que han sido fundamentales en su resistencia ante las presiones estadounidenses. Al interior del país, estas sanciones fueron presentadas por el régimen como una guerra económica, un discurso que buscaba justificar la crisis bajo el argumento de que el sufrimiento de la población era provocado por la interferencia estadounidense. Sin embargo, esta narrativa no logró convencer a todos, y la crisis continuó aumentando la presión sobre el gobierno, lo que generó condiciones favorables para posibles negociaciones con Estados Unidos. Cuando el acceso a recursos de salud y medicamentos se hizo aún más urgente en Venezuela. En este escenario de crisis, surgieron rumores de conversaciones informales entre emisarios de Diosdado Cabello y representantes de la administración Trump. La posibilidad de que Cabello, una figura clave del chavismo y mano derecha de Maduro, se acercara a Estados Unidos para explorar alternativas sorprendió a muchos, sugiriendo que sectores dentro del régimen podrían estar buscando una salida negociada ante el creciente aislamiento internacional y el descontento interno. Este capítulo de tensión y rivalidad en la historia reciente entre Estados Unidos y Venezuela ilustra cómo el contexto externo ha puesto al régimen en una encrucijada. La postura de Trump aceleró la presión sobre el gobierno de Maduro y abrió la puerta para que figuras clave, como Diosdado Cabello, consideren nuevas alternativas, incluso las más impensables, como un posible acuerdo con su mayor antagonista, Estados Unidos. La posibilidad de que Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del régimen venezolano, esté negociando con representantes de Estados Unidos marca un giro inesperado en la crisis venezolana. Aunque durante años ha sido visto como un pilar de lealtad hacia Nicolás Maduro y el chavismo, el creciente aislamiento de Venezuela, las sanciones internacionales y la crisis interna han llevado a Cabello a considerar nuevas estrategias para garantizar su supervivencia política y personal. Según fuentes no oficiales, estas negociaciones habrían sido promovidas por la administración de Donald Trump, con el objetivo de asegurar una salida pacífica de Maduro del poder. Para Cabello, una negociación con Estados Unidos podría significar una oportunidad de estabilizar su posición y proteger su seguridad en un escenario de transición política. Sin embargo, cualquier acuerdo de este tipo sería extremadamente delicado, dado que Cabello ha sido públicamente uno de los defensores más acérrimos del régimen y es visto por muchos como uno de los responsables de la crisis actual.
Los detalles de estas supuestas negociaciones aún son en gran parte especulativos, pero se estima que los temas clave incluyen la garantía de protección para Cabello y otros líderes chavistas en caso de una salida de Maduro, además de un plan de transición que permita a Estados Unidos influir en el proceso. Esta transición podría implicar elecciones supervisadas por organismos internacionales y una reestructuración de las fuerzas de seguridad en Venezuela, donde Cabello desempeña un rol central. La noticia de las posibles negociaciones entre Diosdado Cabello y representantes de Estados Unidos ha generado una variedad de reacciones tanto en Venezuela como en la comunidad internacional. Estas respuestas reflejan la complejidad y el impacto potencial de un acuerdo que podría marcar un cambio de liderazgo en el país sudamericano. En Venezuela, las reacciones son diversas. Dentro de la oposición, muchos consideran que un acuerdo de este tipo podría ser un paso hacia la democracia y una oportunidad para que el país salga de su prolongada crisis. Sin embargo, también existen dudas y recelo entre sectores opositores que cuestionan si Cabello, una figura tan profundamente ligada al régimen, sería un socio confiable en un proceso de transición. Algunos líderes opositores temen que una salida negociada entre Cabello y Estados Unidos podría permitirle mantener el control en la sombra, conservando la estructura de poder que ha sostenido al chavismo. Por lo tanto, aunque ven una posible oportunidad de cambio, exigen garantías para que cualquier acuerdo sea transparente y no implique la impunidad de los líderes actuales. La noticia de las posibles negociaciones entre Diosdado Cabello y representantes de Estados Unidos ha generado una variedad de reacciones tanto en Venezuela como en la comunidad internacional. Estas respuestas reflejan la complejidad y el impacto potencial de un acuerdo que podría marcar un cambio de liderazgo en el país sudamericano. En Venezuela, las reacciones son diversas. Dentro de la oposición, muchos consideran que un acuerdo de este tipo podría ser un paso hacia la democracia y una oportunidad para que el país salga de su prolongada crisis. Sin embargo, también existen dudas y recelo entre sectores opositores que cuestionan si Cabello, una figura tan profundamente ligada al régimen, sería un socio confiable en un proceso de transición. Algunos líderes opositores temen que una salida negociada entre Cabello y Estados Unidos podría permitirle mantener el control en la sombra, conservando la estructura de poder que ha sostenido al chavismo. Por lo tanto, aunque ven una posible oportunidad de cambio, exigen garantías para que cualquier acuerdo sea transparente y no implique la impunidad de los líderes actuales. En el ámbito militar venezolano, las noticias sobre estas negociaciones pueden provocar tensiones. Las Fuerzas Armadas han sido un pilar fundamental para el régimen y han beneficiado económicamente de su apoyo a Maduro. La posibilidad de un acuerdo que implique la salida de Maduro y la reestructuración del poder genera incertidumbre sobre el futuro de sus privilegios y estatus. Si bien algunos sectores dentro del ejército podrían ver favorablemente una transición que permita restablecer relaciones internacionales y reactivar la economía, otros temen perder el control y los beneficios que han obtenido bajo el régimen. La reacción de las Fuerzas Armadas será crucial para determinar si un acuerdo negociado tendría éxito o si generaría divisiones internas. A nivel internacional, los aliados de Venezuela, como Rusia, China e Irán, observan esta posible negociación con preocupación. Estos países han invertido recursos y apoyo en el régimen chavista y lo ven como un aliado estratégico en su postura contra Estados Unidos. Un cambio en el liderazgo, especialmente uno negociado con el gobierno estadounidense, podría poner en riesgo sus intereses económicos y su influencia en Venezuela. No obstante, algunos analistas creen que, si bien estos países expresarían oposición a una transición, podrían adaptarse eventualmente si se les garantiza la continuidad de sus contratos e inversiones en el país. En cambio, en Estados Unidos y la Unión Europea, muchos líderes ven estas negociaciones con optimismo, esperando que marquen el inicio de una solución diplomática a la crisis venezolana. Washington, en particular, podría ver este acuerdo como una victoria en su política exterior y un medio para reducir la influencia de los aliados de Venezuela en la región. Sin embargo, tanto Estados Unidos como Europa son conscientes de que cualquier transición debe contar con el respaldo del pueblo venezolano y garantizar un proceso democrático real para evitar un nuevo ciclo de inestabilidad y conflicto.